En este ejemplo veremos que el cilindro, un cilindro unitario, digamos, es isométrico a un plano, ¿vale? Y no va a ser isométrico globalmente. Entonces, primero que nada, pues vamos a ver quién es quién en este ejemplo. Entonces, vamos a tomar el cilindro, que son todos los X, Y, Z en R3, tal que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1, ¿vale? Y pues por acá vamos a tomar un plano, ¿sí? Que va a pasar por un puntito P chiquito, o P, ¿sí? Digamos que este sea P chiquita, y, eh, y que está generado por dos vectores ortonormales, W1 y W2. ¿Vale? W1 y W2 son ortonormales, quiere decir que W1 y W2 son de norma 1 y el producto interno entre W1 y W2 es 0. ¿Vale? Entonces, déjenme arreglar un poquito aquí. Entonces, P es este chiquito. ¿Vale? Entonces, vamos a dar unas parametrizaciones de estas superficies. Entonces, consideramos el abierto en R2 dado por el 0,2 pi cruz R, y pues la aplicación de U al cilindro, que le voy a llamar psi barrita, ¿sí? Que psi barrita va a estar dada, ¿sí? Entre U, V, pues como coseno de U, seno de U, V. Ajá. Y por otro lado vamos a considerar acá el abierto V, perdón, que va a ser R2, todo R2. Y la aplicación, la parametrización la voy a llamar psi. Entonces psi de U, V, pues es P más V es el primer vector director, más V veces el segundo vector director. ¿Vale? Entonces esta es una parametrización del plano. Entonces lo que vamos a mostrar esencialmente es que si nosotros consideramos aquí el abierto phi de U, ajá, y acá metido, si consideramos que U está metido en R2, pues también podemos considerar que aquí dentro del plano está el abierto psi de U. Entonces lo que vamos a considerar es una aplicación entre estos dos, ¿sí? Que son dos partes, dos abiertos de las superficies, y vamos a considerar una aplicación entre estos dos abiertos de ambas superficies, y va a haber una isometría local, o va a haber una isometría entre esos dos abiertos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa aplicación? La aplicación phi va a ser simplemente psi barrita inversa compuesta con psi. Esta aplicación va de psi barrita de U a psi de U también, ¿vale? Recordemos que acá no tiene barrita y eso, ¿vale? Entonces vamos a demostrar que es una isometría esta aplicación, y para eso pues en lugar de irme con la definición, digamos, que dimos de isometría, voy a usar la equivalencia, voy a usar la primera forma fundamental. Entonces para eso me voy a tomar un vector tangente, ajá, en un punto P del cilindro, ajá, entonces sea esto, y la curva esta, o sea, en la curva dada por estas dos funciones, U de t y V de t, curva
Entonces sean curva tangente a W. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sea tangente? Pues quiere decir que W lo puedo ver como psi barrita de U por U' más psi barrita de V por V barrita. ¿Sí? Todo esto evaluado en t igual a 0. Ajá. Entonces, pues esto lo tenemos por una parte y por otra parte, entonces, este vector, que es la aplicación de la diferencial en P del vector W, ¿sí? Es un vector tangente a la curva esta. Es simplemente componer con phi la curva de arriba, ¿no? Simplemente. Entonces esto es puesta con psi barrita de U de t, V de t. Ajá. Pero por definición de phi, pues esto es psi de... Pues déjenme la escribo completo. Entonces, psi compuesta con psi barrita inversa compuesta con psi barrita de U de t, V de t. ¿Vale? Y después esto es simplemente entonces psi de U de t, V de t. Entonces, la diferencial en P de W lo podemos ver como psi sub U por U' más psi sub V por V'. ¿Sale? Todo esto evaluado en t igual a 0. ¿Vale? ¿A qué me refiero con t igual a 0? Pues es que estoy suponiendo que la derivada con respecto al tiempo en t igual a 0 de esta curva sí, esto es W. ¿Vale? Entonces siempre tengo que derivar en t igual a 0. También es supuesto que cuando t vale 0, u de psi barrita de u de 0, v de 0 es p. ¿Vale? Es decir, déjenme lo borro aquí para que quede totalmente claro. O sea, esto quiere decir que lo que está ahí puesto, esto quiere decir que W es tangente a la curva. Y lo siguiente, que de U de 0, V de 0, esto es P. Que pasa en T igual a 0, pasa por P. ¿Vale? Estas dos cositas. ¿Vale? Ok, una vez que tenemos estas dos cosas, como voy a calcular la primera forma fundamental aplicada a este vector y luego voy a aplicar la primera forma fundamental a este otro vector, pues necesitamos calcular los coeficientes de la primera forma fundamental en el centro, en el cilindro, dado por la parametrización psi barra, y en el plano dado por la parametrización psi. ¿Vale? Entonces aquí voy a poner el cilindro. Y entonces pues aquí tengo que psi barra sub u pues es menos seno de u coseno de u 0. Y psi barra sub v pues es 0,0,1. Ajá, entonces E barra le voy a llamar, esto es el producto interno
de psi u con psi u. Ajá, entonces esto es seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u más 0 al cuadrado, pues esto me da 1. Luego f barrita, pues esto es el producto interno de psi barrita de u, psi barrita de v. Entonces esto lo que nos da es seno menos seno de u por 0 más coseno de u por 0 más 0 por 1. Entonces los tres productos son 0. 0 más 0 más 0, pues nos da 0. Y g barrita, que es el producto interno de psi sub v barrita con psi sub v barrita. Ajá, que esto es 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces nos da 1. Entonces esto fue el cilindro. Y ahora pues el plano. Entonces el plano lo que nos da es que psi sub u es W1. Psi sub v nos da W2. Ajá. E, que es la norma, digamos, al cuadrado de W1. Esto es W1 con W1. Pero como son normales, porque W es normal, pues esto es 1. Este es el producto interno de W1 con W2. Pero como son ortogonales, esto me da 0. Y G es lo mismo, es el producto interno de W2 con W2. Entonces, como son normales los dos vectores, pues esto nos da 1. Entonces, lo que observamos es que los coeficientes de las dos primeras formas fundamentales son los mismos. ¿Sale? Entonces, pues yo ya hago el siguiente cálculo. ¿Vale? Que es el siguiente. Pues la primera forma fundamental aplicada a W, nosotros ya vimos que está dada por la siguiente fórmula. E por u' al cuadrado, más 2f barrita u' por v' más g barrita v' al cuadrado. Pero como los coeficientes de la primera forma fundamental son iguales, pues esto simplemente le quito la barrita. Entonces e por u' al cuadrado más 2f u'v' más g v' al cuadrado, ¿vale? Entonces, pero me acuerdo entonces que tengo esta igualdad, ¿sí? Que tenía estas dos igualdades, ¿no? En particular esta segunda. Entonces, eso significa que esto es la primera forma fundamental aplicada en phi de p de la diferencial del vector w en p. ¿Sale? Entonces esto lo que, como la primera forma fundamental fue invariante bajo phi, pues quiere decir que es isometría, ¿no? Por la equivalencia que vimos. Entonces, por lo tanto, phi es una isometría local. Ok, entonces, ¿por qué no es una isometría global? ¿Vale? No es una isometría global. ¿Sí? Porque C, más bien P, el plano P, es simplemente conexo. Y C no lo es. ¿Qué significa esto de simplemente conexo? No voy a entrar en detalles, pero la idea es la siguiente. Si nosotros consideramos que tenemos una superficie S y ahí dentro consideramos un lazo, es decir, una curva cerrada simple, ¿sí?
Cuando S es simplemente conexo, lo que nosotros podemos hacer es ir deformar continuamente esta curva, ¿sí?, dentro de la superficie hasta un punto. Ajá, continuamente. Entonces nos fijamos que en el plano sí podemos hacer eso, pero en el cilindro, si nosotros consideramos un círculo como de este estilo, que está como abrazando el cilindro, ese círculo no lo podemos contraer a un punto, siempre está abrazando al cilindro, ¿vale? Entonces por eso no se puede hacer, para demostrar que justamente P es simplemente conexo y C no lo es, pues se requiere un poquito de topología algebraica, que no vemos en este curso, pero que ustedes pueden consultar en cualquier libro de topología algebraica sencillo, ¿vale? Básico. Ahora pasaremos a ver un segundo ejemplo.